Voy a cerrar la puerta. Como pasa tanta gente. Sí, más que nada para que no haya ruido, para que la grabación sea más buena. Bueno, ya estamos, ¿no? Me he dejado el libro y todo allí, pero bueno, esto ya nos lo sabemos todo de memoria. Ya está grabando, sí, 15 segundos llevamos. Bueno, fijaos, empezamos. Vamos a darle un viaje. ¿Es alguien o...? ¿Es el fantasma? Sí. Tenemos poltergeist, chicos. Se me ha abierto la puerta. Ciérrala. Y la veo así en la distancia y me recuerda a una morena y una rubia, parecen las de Ella baila sola, ¿te acuerdas? No sé si era Marta o Marilia, una de las dos. Se parece así, claro, con mascarilla, tampoco... ¿Qué me dijiste una vez del año pasado? ¿Sí? ¿Y te dije lo mismo? Sí, pero nunca... ¿No la has visto a la chica esa de Ella baila sola? Si es que de verdad, si es que no habéis vivido nada todavía. Cuidado que esto se está grabando, o sea, es que esto va a quedar para los restos en el campus en diferido de Inteca. Bueno, venga, como decíamos, es que me está dando el sol. Si me veis que me agacho, no penséis que es por nada, simplemente es que me tengo el sol de frente. Vamos a dar por lo menos hasta llegar al diencéfalo, ¿de acuerdo? El próximo día ya nos meteremos en condiciones con el diencéfalo. Bueno, me voy a quitar esto, que como tengo pocos y están lejos, así se me entenderá mejor. No sé si es este, lo enchufo para mí. Bueno, antes de nada, para empezar, sabéis que este viaje lo empezamos de la zona más caudal del sistema nervioso central hasta las zonas más rostrales del sistema nervioso central, ¿vale? Entonces empezamos por la médula espinal, luego seguirá por el tronco del encéfalo, lo que es bulbo, raquídeo, puente y mesencéfalo, luego al diencéfalo y luego ya al telencéfalo, lo que sería los hemisferios. Bueno, en realidad es telencéfalo y una parte de metencéfalo, o sea, las dos estructuras que tienen cortezas cerebrales. Entonces, oiréis a partir de ahora, en todo este cuatrimestre, muchas veces hablar de sustancia gris, sustancia blanca. Todos tenemos que tener ya la idea de que sustancia blanca significa que está mielinizado, que hay mielina. La mielina es lo que da el color blanco, ¿de acuerdo? Lo demás es sustancia gris. Entonces, cuando hablamos de sustancia gris, tenemos que entender que esos son las zonas donde están los cuerpos neuronales y las dendritas, cuerpos neuronales y axones sin mielinizar, o sea, circuitos cortos que no tienen mucha distancia, porque en cuanto hay una gran distancia, ya en los mamíferos tenemos la estrategia de optimizar la transmisión del impulso nervioso con el aislamiento que proporciona la mielina. ¿De acuerdo? La mielina que le hacen los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico las células de Schwann, las células de cisne, ¿no? Schwann es cisne, ¿no? A ver, las bilingües. Schwann es cisne, ¿no? El lago de los cisnes es el Swan Lake. Eso es. Bueno, que tengáis idea de eso, de que mielina significa, vamos, blanco, sustancia blanca, por lo tanto significa cableado, conexiones, cableados y cableados protegidos y que van a una cierta distancia para que, por lo tanto, merezca la pena el envolverlos y el aislarlos para transmitir el impulso nervioso y ahorrar muchísimos recursos y que la transmisión sea mucho más eficaz. Esa es la idea. Entonces, la sustancia gris, hay tres conceptos que tendréis que ver. Está por un lado, cuando pongo CX significa córtex, es la abreviatura de córtex, ¿vale? De corteza, córtex o corteza son sinónimos. Entonces, digo, corteza, que son estructuras que son laminadas, lo que quiere decir que son muy estructuradas, que la organización es muy compleja. Es lo que siempre he puesto como metáfora del Leroy Merlin, ¿vale? Un núcleo cualquiera es la ferretería de tu cuñado y la corteza cerebral y la corteza cerebelosa son el Leroy Merlin, que tienen tal volumen de trabajo y tan complejo que tienen que hacer un montón de departamentos, que no vale con que una persona sepa más o menos de todo, porque tienen un volumen de trabajo, entonces son procesamientos de información muy elaborados y muy complejos. Donde más se hacen son en las cortezas, por lo tanto, la corteza cerebral y la corteza cerebelosa son las estructuras de procesamiento más complejo. Los núcleos, cuando hablan de núcleos, en el sistema nervioso central se habla de núcleos, y sinónimo, pero en el sistema nervioso periférico se suele hablar de ganglios.
¿Vale? Entonces, cuando oigáis hablar de ganglios parasimpáticos, ganglios simpáticos, significa eso, acúmulos, zonas en las que fundamentalmente lo que están es los somas de las neuronas. Pero también hay neuronas, también fuera del sistema nervioso central, hay zonas en las que se acumulan las neuronas juntas, están juntas, creando ahí circuitos pequeños y conectando con otros lados. Por ejemplo, todo el sistema nervioso, tanto autónomo, el simpático y el parasimpático, tienen un sistema ganglionar, ¿no? De un montón de ganglios, y luego de ese ganglio ya mandan sus axones a conectar con las vísceras, porque el sistema nervioso autónomo lo que hace es controlar las vísceras, ya sea el corazón, el pulmón, los intestinos, el bazo, el páncreas, a inervarlos. Todo lo que veáis, por lo tanto, visceral, significa que manda información que viene de esas vísceras y que de alguna manera contacta con ese sistema nervioso autónomo, ¿vale? Que ya se sabe desde hace tiempo que no es tan autónomo, que es autónomo, pero hay una coordinación, por supuesto, con el sistema nervioso central. Esa es la idea. Que sepáis que esa información lo normal es que no llegue a la corteza, y la corteza, por así decir, para que nosotros seamos conscientes de algo, tiene que llegar la información a la corteza. Si no llega a la corteza, todo lo que queda a nivel subcortical es, por así decir, automático. O sea, nosotros no podemos, con la voluntad, transformarlo directamente. O sí podemos incidir, como en algunos casos. Por ejemplo, hay casos de la respiración. La respiración, tú no te esfuerzas por ver cómo respiras automáticamente. Pero si puedes acelerar aposta la respiración o ralentizar la respiración aposta, ¿no? Pero, o sea, que tiene, por así decir, un piloto automático y una voluntad que puede alterar ese piloto automático. Pero cuando está en piloto automático, tu corteza no se entera de nada y va a nivel del tronco del encéfalo o de la médula espinal o a nivel subcortical, es donde se está manteniendo. Entonces, que tengáis idea de eso. Núcleos, la ferretería del cuñado, es decir, no se ve una estructura aparente, no se ve que esté muy diferenciado. En algunos núcleos, en algunos casos sí hay una cierta laminación. Por ejemplo, en los colículos, veréis que en los colículos sí hay una cierta laminación. ¿Os acordáis de los colículos todos, no? Aquello que parecía un culo y por lo tanto era fácil acordarse que fuesen colículos. Pues era así. Esos colículos sí tienen una cierta distribución, pero mucho más simple que cualquier corteza. También el núcleo geniculado lateral del tálamo, por ejemplo, también lleva una cierta, cuando demos el procesamiento, o lo veáis vosotros en los sistemas sensoriales, el procesamiento visual, veréis que ese núcleo también tiene una cierta. Por lo tanto, cuando se ve una laminación, significa que los de una lámina, cuando se ve una diferencia entre una lámina y otra, significa que las neuronas de esa lámina son distintas de las neuronas de la siguiente. Entonces, hay células parvocelulares, células magnocelulares, ya lo veréis cuando lleguéis a ese tema. Pero que tengáis una idea de esa, que el núcleo, por lo tanto, es un área que se ve más o menos a simple vista al hacer un corte de tejido, o bien con una tinción muy pequeña, muy simple, se puede diferenciar perfectamente una zona del resto. Entonces, eso significa que eso es una estructura que procesa aisladamente al resto y con conexiones, es decir, una estructura que tiene una entidad. Esa entidad es el núcleo, que, como digo, en el sistema nervioso periférico suelen llamarse ganglios. Áreas, cuando se dice áreas, por ejemplo, la famosa área tegmental ventral, pues es una zona que no se ve, el núcleo, fijaos, el área tegmental ventral está al lado de dos núcleos que sí se ve, está entre dos núcleos que sí se ve, un núcleo que está en un hemisferio y su compañero que está en el otro hemisferio, son la sustancia negra. La sustancia negra se ve como una judía negra, que se ve perfectamente a ambos lados, una en cada hemisferio, y yo sé que entre una sustancia negra y la otra, la parte que hay entre ellas en la zona ventral es el área tegmental ventral. Y ya está, se sabe que es así, pero se define más bien por lo demás porque no se ve, ¿de acuerdo? Igual que cuando hablan de sustancia gris periacueductal, pues se refiere a la zona de sustancia gris que está alrededor del acueducto de Silvio. Entonces se localiza por otras, con referencia a otras estructuras que sí se ven, pero no se ve tanto, ¿vale? Entonces, que sepáis que todo eso hace referencia a sustancia gris y que de ellas la que tiene un procesamiento más complejo es la que esté más estructurada en más capas, como son las cortezas. En cuanto a sustancia blanca, pues de sustancia blanca oiréis hablar de tracto, de azofascículos, de comisuras. Bueno, pues los tractos significa que tiene un origen concreto y un destino concreto, es decir, que conecta, sale de una zona y va hasta otra muy concreta, y eso suelen ser tractos. Los haces o fascículos ya te da una idea. Al hablar de haz, de que hay ¿qué es un haz? Pues un conjunto, un haz de lanzas, pues es
porque de flechas queda muy mal. Pero bueno, de las nuevas generaciones todavía no sabéis esas cosas, pero vamos, esos haces, ¿vale? Es un conjunto, por lo tanto, da una idea de que un conjunto, por ejemplo, de tractos puede comprender un haz. Un haz significa cableado y cableado gordo, por lo tanto, es origen múltiple, ¿vale? Que conecta, viene recogiendo información de un montón de neuronas y va y luego reparte información a un montón de neuronas. Eso suelen ser haces o fascículos. Nos da idea de que si en vez de ser neuronas estamos hablando del sistema de carreteras, sería una autopista gorda que luego va a empezar a bifurcarse en carreteras secundarias. ¿De acuerdo? Y sin embargo, un tracto es una carretera concreta que va de aquí a aquí y ya está. Y solamente tiene ese origen y ese destino. Esa es la idea. Comisura. Comisura significa que atraviesas la zona media. Sabéis que todos somos seres bilaterales. Tema 11, bilateria. No, 11 no, tema 10, perdón, filogenia. Somos bilateria, tenemos dos lados iguales, el derecho y el izquierdo, divididos en ese eje rostro-cauda que veíamos, ¿no? Pues lo que atraviesan las conexiones, estamos viendo sustancia blanca, por lo tanto estamos hablando de conexiones, de cableado, axones mielinizados, que conectan una neurona o varias neuronas de un hemisferio con las neuronas del otro hemisferio. Eso significa que son comisuras. También hablan de que hay también comisura gris. Dicen en vuestro texto, en esta introducción. Sí, hay comisura gris, significa que hay partes de sustancia gris que atraviesa y que conectan, por lo tanto, los dos hemisferios. ¿Significa eso? Pues sí, hay conexiones de circuitos locales que pueden hacerse y cercanos entre una neurona que está en el borde del hemisferio derecho, justo en la mitad, muy cerquita, muy medial, y que conecta con otra que está en el borde del hemisferio izquierdo. Entonces, esas conexiones que no están mielinizadas forman lo que se llama la sustancia gris, la comisura gris. Comisura significa, por lo tanto, que conectas un hemisferio con otro. ¿Cuál es la comisura más grande que todos conocemos y que deberíais conocer ya? ¿Cuál es la que más os suena? Una comisura, una estructura que sea cableado, que conecte un hemisferio con el otro. La más grande que hay, entre 200 y 250 millones de axones. El cuerpo calloso, ¿os acordáis? No, longitudinales no. ¿Os acordáis del cuerpo calloso? Del cuerpo calloso era la lámina blanca que conecta un hemisferio cerebral con otro, las estructuras que hacen que conecten esto. Esa es la comisura más grande que hay, el cableado más gordo de conexión entre los dos hemisferios. Luego, la otra más importante era la cápsula interna. Digo, la comisura anterior, perdón, se llama comisura anterior. La cápsula interna separaba caudado y putamen, no liemos. Es la comisura anterior que conectaba fundamentalmente partes de los lóbulos temporales. Pero tampoco hay que, os lo digo como más idea, no es que venga en el tema 8 precisamente. Entonces, fijaos, aquí vamos a empezar por la médula espinal. Os voy a decir algo que hará que no se os olvide nunca la organización fundamental de esta médula espinal y, por ende, de todo el sistema nervioso central. Si no es políticamente correcto, ya lo aviso, pero lo importante es que os servirá para que no se os olvide. Si el cuerpo humano fuese una ciudad, por ejemplo Madrid, el sistema nervioso central sería Chueca, porque si algo entra en el sistema nervioso central, entra por detrás. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, fijaos, toda la información aferente al sistema nervioso central viene por vía dorsal. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Eso es lo que quiero que no se os olvide nunca. Entra por vía dorsal, porque en el ser humano, en la médula espinal, dorsal a la espalda es, si fuese una oveja, estaría en horizontal y se llamaría ventral, ¿no? En nuestro caso, se llamaría ventral, no, se podría llamar techo, como se llama luego en el resto, porque está arriba, ¿no? En nuestro caso, está hacia la espalda, entonces es la mitad dorsal. La mitad dorsal es por donde entra la información al sistema nervioso central. Funcionalmente, toda la información que viene del exterior del sistema nervioso periférico, del resto del cuerpo, y que llega hacia el sistema nervioso central, fundamentalmente hacia la médula espinal o al tronco del encéfalo, de la médula espinal hacia el tronco del encéfalo y del tronco del encéfalo hacia el diencéfalo y al telencéfalo, es decir, hacia los hemisferios cerebrales, toda esa información ascendente y que viene de fuera adentro, por lo tanto, de proyección central, son palabras sinónimas, ¿vale? O conceptos sinónimos, es información funcionalmente sensorial.
Eso es lo que tenemos que entender. Todo eso es sensorial. Y lo sensorial entra por la médula espinal, por la espalda, por la parte de atrás. ¿De acuerdo? La información que viaja en sentido contrario, es decir, que parte, que viene de las cortezas, ya sea cerebral o cerebelosa, va hacia el diencéfalo, del diencéfalo al tronco del encéfalo y desciende hacia la médula espinal y de la médula espinal hacia el exterior, es información motora. ¿De acuerdo? El sistema nervioso central procesa toda la información interna y externa hacia él, que es, por lo tanto, sensorial, siente cuál es el entorno, testa el entorno y emite las respuestas adaptativas. Las respuestas adaptativas solamente son de dos tipos. Son aprieta músculos, es decir, contrae músculos y contrae glándulas. Ya está. Por lo tanto, los sistemas efectores del sistema nervioso central solamente lo que hacen son, por lo tanto, respuestas motoras. Toda la respuesta que va de cortezas hacia diencéfalo y tronco del encéfalo y médula espinal es motora. Y la que va al revés, del exterior a la médula espinal y de la médula espinal trepa por el tronco del encéfalo y del diencéfalo y cortezas, es sensorial. ¿Vale? Entonces, fijaos, en el primer dibujo que os he puesto, que son dibujos de vuestro libro, es decir, os he puesto en esta presentación, que os la podéis bajar, por supuesto, tiene algunos conceptos puestos para que podáis entender un poco y algunas de las imágenes que son interesantes para entender algunos conceptos. Otras no, porque otras, a mí por lo menos, me pueden generar hasta más confusión en un momento dado porque hay alguna que es un poco infierno y que nos mete mucha más información de la que luego nos ponen en el texto, que es la que nos van a exigir. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, estos cortes de la corteza de la médula espinal son bastante interesantes y bastante aclaratorios. Fijaos que lo primero que hay que entender es qué es un segmento medular. Entonces, la médula espinal es la parte, la estructura del sistema nervioso central más grande, con más distancia, ¿no? Fijaos, desde que sale ya el tronco del encéfalo, desde que se acaba el encéfalo, empieza el cuello, hasta la parte, bueno, no llega hasta el final, pero al final llegan unas colas que proyectan hasta la zona sacra, por todo el interior de nuestra columna vertebral va la médula espinal. Entonces, esa médula espinal, como podéis comprender, es muy larga. Pero está dividida en un montón de segmentos. Concretamente, entre cada dos vértebras sale un par de nervios craneales. El nervio craneal es el cableado este que veis aquí. Este cableado que viene aquí, porque en este lado también hay otro nervio craneal, ¿vale? Con sus dos raíces. Tiene dos raíces que se unen al final en un nervio craneal. Esa es la idea. Esta raíz dorsal siempre tiene un engrosamiento, que es este, que es el ganglio de la raíz dorsal, ¿vale? Pero la médula espinal acaba aquí, en este borde, por entendernos, ¿vale? Aquí estarían las meninges, aislando esa médula espinal del resto, ¿vale? Con lo cual, estas raíces ya son sistema nervioso periférico, ya no es sistema nervioso central. Para que lo entendáis, cuando deis los sistemas sensoriales, diréis, ¿cuál es la neurona de primer orden del sistema nervioso, de los sistemas sensoriales? La neurona sensorial de primer orden es la que está aquí, en el ganglio. Por lo tanto, un ganglio, que decíamos que es un acúmulo fundamentalmente de somas neuronales, pero en el sistema nervioso periférico. Este es el ganglio de la raíz dorsal, ¿vale? Entonces, entre cada dos vértebras salen dos nervios espinales y cada nervio espinal tiene una raíz dorsal y una raíz ventral. La raíz dorsal lleva información sensorial, por lo tanto, la información viaja hacia allá en la raíz dorsal y la raíz ventral, por el contrario, es información motora. Viaja desde el interior hacia el exterior. Se juntan en un cableado gordo para inervar toda esa área que está adyacente a esa zona. ¿Vale? Por ejemplo, para mis piernas, pues la parte más baja de mi médula espinal es la que mandará sus axones porque es así, o sea, los músculos, la musculatura esquelética, que por lo tanto son neuronas somáticas, ¿vale? No viscerales, la diferencia entre los que mueven los músculos somáticos y los que mueven los músculos de las vísceras, ¿vale? Es musculatura estriada que estudiábamos en el cole y la otra es musculatura lisa. Entonces, por ejemplo, el dedo gordo de mi pie izquierdo, la neurona que mueve, que manda la orden de que se mueva cuando yo hago así con el dedo gordo de mi pie izquierdo, esa neurona está en la parte más baja de mi médula espinal y sale de la raíz, sale por la raíz ventral su axón, pero esa neurona está dentro de mi médula espinal, puesto que las neuronas motoras, las motoneuronas que mueven todos los músculos, van a estar en el asta ventral de la médula espinal. ¿De acuerdo? Sin embargo, la que siente
todo lo que le está ocurriendo a ese dedo gordo y siente la presión y siente cómo se mueve y manda esa información, va a estar su soma en el ganglio de la raíz dorsal de ese mismo nervio craneal, nervio espinal. ¿De acuerdo? Eso es, sí, me refiero a los somas neuronales. Los somas, está la neurona, está el soma. Por supuesto, lo que sale de ahí es un axón. O sea, que imaginaos que, daos cuenta que hay axones larguísimos. Imaginaos el axón que mueve la musculatura de la cola de una ballena azul que mide 35 metros y que está al final de su médula. A lo mejor son 15 o 20 metros de axón. Imaginaos si es importante la mielinización para que eso llegue en el momento que llegue y cómo llegue, ¿vale? Eso, que tengáis esa idea de cómo funciona todo. Como veíamos, como ya os he comentado en otras ocasiones, entonces tener en cuenta eso, que esto que veis aquí es la médula espinal, esto ya es sistema nervioso periférico. Y estas, por supuesto, mandarán la información hacia a contactar con neuronas sensoriales de la médula espinal o a otras estructuras superiores por canalizaciones y, por lo tanto, cableado y sustancia blanca que va a conectar con otras zonas del sistema nervioso central, más superiores, por así decir. Más superiores quiero decir porque están más arriba si estamos de pie, ¿vale? Sería el tronco del encéfalo, el diencéfalo, las cortezas, etcétera. Hay tramos espinocorticales que van desde la espina dorsal o médula espinal, que es lo mismo, a la corteza. Fijaos cómo son esos tractos, ¿no? Y tractos al revés, córtico-espinales, que van de la corteza hacia la médula espinal. Esa es la idea. Bueno, pues fijaos, como ya os he comentado y os dije cuando hicimos la disección, la médula espinal se caracteriza por tener la sustancia blanca rodeando a la sustancia gris. ¿Vale? El cableado que va a conectar con el exterior y que va a recibir información del exterior está por fuera. Esa es la idea. Esa misma estructura se va a mantener en el tronco del encéfalo, pero ya en el tronco del encéfalo va a empezar a internalizarse. ¿Para qué? Para, por un lado, esquivar el cuarto ventrículo, que os acordáis que estaba separando el puente del cerebelo. Cuando descolgábamos un poquito el cerebelo veíamos el hueco del cuarto ventrículo y los pedúnculos cerebelosos. Bueno, pues ese hueco pues ya tiene que meterse hacia adentro y ya va a ir para que luego en las cortezas ocurre justo al revés, que la sustancia gris está rodeando a la sustancia blanca. Por eso el cerebelo, cuando se cortaba en el corte sagital, se veía el maravilloso árbol de la vida, ese qué bonito era. Pues eso que nos indicaba que la sustancia blanca estaba formando el tronco y las ramas y el follaje y las hojas serían rodeando la sustancia gris. Entonces, esa transición se hace en el tronco del encéfalo, ¿de acuerdo? Hacia el diencéfalo. Es donde está ocurriendo. Esa es otra idea que nos tiene que quedar clara. Entonces, fijaos, los principales cableados forman en la médula espinal lo que se llaman las columnas blancas. Columnas blancas porque es sustancia blanca, está mielinizada. Esas columnas blancas son las columnas blancas dorsales, ¿vale? Que son estas que veis aquí, columnas blancas dorsales, ¿vale? Y las columnas blancas laterales y ventrales. Esta es la idea. Columnas blancas, estas columnas blancas, ¿vale? Las columnas blancas dorsales son las que llevan el cableado que sale directamente de esta raíz, por lo tanto es información sensorial que sale de la raíz dorsal, por lo tanto en el sistema nervioso periférico, y que no va a contactar con la médula espinal, sino que va directamente hacia el tronco del encéfalo. Entonces, ese cableado que va a larga distancia son los que forman las columnas blancas dorsales. El resto de columnas blancas, las neuronas que sí cogen información aquí, las neuronas ya sean sensoriales o motoras, las neuronas estas generalmente decusan, las sensoriales decusan, o sea, cruzan la línea media, es lo que significa decusar, y ascienden, como viene en este dibujo, por las columnas laterales, blancas laterales y ventrales. También por esas columnas blancas laterales y ventrales viaja la información motora descendente a contactar con las motoneuronas que van a estar en el asta ventral, ¿vale? Entonces, la sustancia blanca se divide en esas columnas y la sustancia gris podemos dividirla claramente en tres zonas, fundamentalmente dos grandes y una zona intermedia. Entonces, las dos zonas importantes son el asta dorsal, que como es dorsal, por lo tanto, recibe toda la información sensorial, es decir, de los ganglios que están en esta raíz, los somas de estas neuronas que están testando todo lo que ocurre en esa zona del cuerpo, que inervan, ¿vale? Van a mandar información directamente hacia el diencéfalo, atravesando el tronco del encéfalo, y también mandarán algunos axones a sinaptar con neuronas que están en este asta dorsal de la médula espinal. Ese asta dorsal de la médula espinal, por lo tanto, tiene neuronas sensoriales, ¿vale?
Sin embargo, el asta ventral, la contraria, va a tener las neuronas motoras. Va a recibir información que viene descendiendo de estructuras de más arriba, del tronco, del diencéfalo, de la corteza, va a recibir esa información y de ahí esas motoneuronas, que son las últimas, las que mueven la musculatura de la zona que está más pues inervada por ese nervio espinal que sale de ahí, de ese lado. Y entonces, ventral, motora, dorsal, sensorial. Esa es la idea, chueca, acordaos, ¿de acuerdo? Y luego la zona intermedia, que es la zona que está entre una y otra, hasta la zona del medio. Ya está, quedaos con esas tres zonas, no más. Entonces, fijaos, las neuronas, para el resto, las neuronas que hacen circuitos y que conectan, por lo tanto, hacen sinapsis con neuronas que están en su misma estructura, o sea, neuronas de la médula espinal que hacen sinapsis con otras neuronas de la médula espinal, son interneuronas. Las neuronas que hacen sinapsis con otras neuronas que no están en esa estructura, es decir, neuronas de la médula espinal que sinaptan bien con neuronas del sistema nervioso periférico, bien con neuronas de otras estructuras del sistema nervioso central, o sea, tronco del encéfalo, diencéfalo o corteza cerebral, o ganglios subcorticales en el telencéfalo, lo que sea, de otras zonas serán neuronas de proyección, ¿vale? Entonces, fijaos, en la médula espinal, por la longitud que tiene, podemos hablar de tres tipos de interneuronas que forman circuitos dentro de la misma médula espinal. Las muy abundantes son las segmentales. Segmentales, ¿qué significa? Que hacen sinapsis y conectan, por lo tanto, hacen circuitos locales entre neuronas del mismo segmento medular, de esa zona que hay entre dos vértebras. Esa zona sin salir de ahí, solamente entre neuronas de ese lado. De ellas, las segmentales comisurales son como esta que vemos aquí, ¿veis? Esta que veis aquí, interneurona comisural. Esta es una segmental comisural que está haciendo sinapsis de una neurona que está en la zona intermedia, porque las interneuronas fundamentalmente están en la zona intermedia. Están también en las astas ventrales y dorsales, pero la inmensa mayoría en la zona intermedia. Eso lo dicen en vuestro libro. Pero como veis está conectando, por lo tanto hace una comisura gris en este caso, en el mismo segmento, pero en el otro hemisferio. ¿Vale? Atraviesa la línea media. Por lo tanto, son segmentales, pero comisurales, que atraviesan la línea media. Comisura significa eso, que pasas la línea media, que conectas un hemisferio con el otro. Esa es la idea. Fijaos. Y luego están las especiales, que se llaman propioespinales. Propioespinales son unas, que son esta de aquí, ¿la veis? Esta, que, como la médula espinal es muy larga, no salen de la médula espinal. Pero si dividiésemos la médula espinal y dijésemos la parte cervical, la parte torácica, la parte lumbar, la parte sacra, cada una de las zonas fuese un núcleo distinto, podrían considerarse neuronas de proyección, porque van lejos. Van lejos, pero como la médula espinal es muy larga, es así. No salen de la médula espinal, por eso se llaman propioespinales. Pero como veis en este dibujo, conectan neuronas de distintos segmentos medulares. ¿De acuerdo? Conecta esta, por ejemplo, saca aquí un axón que se bifurca por un lado y por otro, y conecta un segmento medular de arriba con un segmento medular de abajo, fíjate. Entonces esas se llaman propioespinales. Esas, por lo tanto, como van lejos, suelen estar mielinizadas. De hecho, están mielinizadas las propioespinales. Y las propioespinales tenéis otro dibujo que no os he metido en la presentación, que viene más adelante, en el que se ve como una línea que va rodeando toda la sustancia gris, que es la línea por la que van los axones, de sustancia blanca que rodea esta sustancia gris, que es por donde van los axones de las propioespinales. Lo tenéis en la siguiente página. Lo veis ahí que es como un reborde, ¿verdad? Que está como iluminado, así, amarillo, dice vuestra compañera, que no es daltónica y podéis fiaros de ella. Sabéis que las mujeres tienen mucho menos riesgo de padecer daltonismo. Esos son los tractos propioespinales, eso es, los que van por ahí, por esa zona, ¿vale? Entonces, tres tipos de interneuronas claras. Las segmentales comisurales, que son segmentales pero conectan ambos hemisferios, y las propioespinales que conectan distintos segmentos medulares, ¿vale? Esa es la idea. Nada más. Vamos a pasar a la siguiente, que creo que ya eso es la siguiente página, en la que vamos a ver, os he hecho un esquemita para que entendáis un poquito todo lo que podéis necesitar saber de las neuronas de proyección. Las de proyección son, por tanto, neuronas que tienen su soma en la
en la médula espinal, pero sus axones van a conectar con neuronas de fuera, ya sea para el sistema nervioso periférico o ya sea para otras estructuras del sistema nervioso, que no son la médula espinal. O sea, van a tener axones largos, más largos que las propios espinales. Entonces, las neuronas pueden ser o bien sensoriales o bien motoras, ¿de acuerdo? Sensoriales de proyección central, es sinónimo. Proyección central, ¿qué significa central? En este caso es, por así decir, proyección ascendente, es decir, que van hacia el sistema nervioso central y del sistema nervioso central, ya que están ya en la médula espinal, hacia arriba, hacia las cortezas, hacia el tronco del encéfalo, diencéfalo y cortezas. Todas las neuronas que mandan sus axones hacia allá son neuronas sensoriales. Las neuronas que por el contrario van a llevar la información de las cortezas hacia la médula espinal y de la médula espinal hacia el exterior son neuronas motoras. En este caso, las que están en la médula espinal van a mandar sus axones fuera de la médula espinal a contactar, a sinaptar con músculos o glándulas del sistema nervioso periférico. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, eso que lo tengáis claro, se dividen así. Y tanto las sensoriales como motoras pueden ser de apellido, por así decir, pueden ser sensoriales viscerales o sensoriales somáticas. Las viscerales, información de las vísceras. Si son sensoriales, reciben información de las vísceras. Esa es la idea, ¿vale? Somáticas, las que van a los músculos, al sistema musculoesquelético, fundamentalmente. Si son sensoriales, reciben información de ese sistema de musculoesquelético. Tú, para andar y para hacer programas contrae un músculo, relaja otro músculo, que sabéis que, por ejemplo, para andar, pues hay que contraer y relajar muchos músculos a la vez y en un programa muy claro. Necesitas información de y cuánta presión estás haciendo, si ese músculo se está tensando lo suficiente o no, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información sensorial somática, ¿vale? Aparte de frío, calor, dolor, temperatura, todo eso, el tacto, todo eso es información somática que llega, ¿vale? Que no es de las vísceras. Entonces, las sensoriales pueden llevar información somática o información visceral. Ya está, esa es la idea. Y las motoras exactamente igual. Pueden mover la musculatura asociada a las vísceras, por ejemplo, los movimientos peristálticos de tu intestino, ¿no? Que sabéis que tiene que ir haciendo el bolo, ahí lo va apretando y ese apretar, pues aprietas una zona, relajas otra, eso es esa coordinación, necesita saber lo que se presiona, información sensorial, y mandar órdenes de presión, que son información motora. Entendemos, ¿no? Como es la idea. También presionan glándulas para que liberen sus hormonas, etcétera, 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 ¿vale? O sus secreciones, las que sean. ¿Vale? Entonces, la visceral, la motora visceral, a mover y a apretar glándulas y vísceras, y la somática, a la musculatura musculoesquelética, vamos, de esa zona del cuerpo que tenga. Como ya habíamos dicho, la información sensorial somática, ¿dónde van a estar esas neuronas? ¿Dónde van a tener el soma? En el asta dorsal. Lo hemos dicho, si algo entra por detrás. En el asta dorsal recibes la información somática de temperatura, tacto, tal, de esa zona de tu cuerpo. Las neuronas que van a recibir esa información van a estar en el asta dorsal, ¿vale? Después, las primeras que reciben la información, esas, dice en vuestro libro, serían, cuando estudiéis los sistemas sensoriales, serían las de sensoriales de segundo orden, porque las primeras son las del ganglio de la raíz dorsal, ¿vale? Pero esas están en el sistema nervioso periférico. Esas van a mandar la información, alguna que vaya para arriba, pero otra que informe a esa parte de la médula espinal, a las que están en el asta dorsal de la médula espinal. Las somáticas, las motoneuronas, serán las que estén en el asta ventral, que van a ser las que muevan la musculatura de esa zona. Son las que van a estar en el asta ventral. En la zona intermedia, fijaos, en la parte medial de la zona intermedia será información sensorial, visceral, aparte de interneuronas, en la zona intermedia está la información fundamentalmente visceral en la médula espinal, ¿vale? En la parte medial de la zona intermedia, eso es lo que significa esta ZI, es información, estarán las neuronas que procesen la información sensorial visceral, y en la parte lateral las neuronas que procesen la información motora visceral, las que vayan a mover ese intestino, etcétera, etcétera.
Aunque fijaos, el intestino, realmente el intestino, el corazón y el pulmón que suelen estar en una parte más elevada, no en la médula espinal, ¿vale? Pero hay otras muchas vísceras que sí están controladas por el sistema, por la médula espinal, ¿vale? Como veis, aquí pone que estas viscerales reciben de órganos internos la información y transmiten, eso es el transmiten al diencéfalo, a diencéfalo. Al diencéfalo, concretamente, la información visceral fundamentalmente se transmite al hipotálamo. Porque el hipotálamo, ya lo hemos comentado varias veces, es esa zona de conexión con el sistema neuroendocrino y una zona muy importante de conexión sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico, con el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Y, sin embargo, las motoras viscerales, pongo que sus axones son las fibras preganglionares, lo que os decía, es decir, salen de aquí y mandan los axones que van a llegar a los ganglios simpáticos o los ganglios parasimpáticos. Y luego ya del ganglio saldrá un axón de la neurona que está en el ganglio con la información que le ha llegado de esa zona de la médula espinal, mandará la información y presionará pues eso, la víscera que esté moviendo o que esté la glándula que esté apretando en el sistema visceral de esa zona, ¿vale? Eso es, con este esquema yo creo que tenemos pegado un buen repaso a todo lo que hay y espero que os sea más fácil a partir de ahora comprender. Yo parece que me he quedado colgado en la imagen, ¿no? No, pero luego vas avanzando. Sí, de vez en cuando sale, que me veis ahí. Digo, se ha quedado quieto, pero luego te he visto caer por el cámara. Mira, bueno, ahí estoy rezando, fijaos. Qué piadoso salgo ahí. Estoy congelado. Congelado, eso es, eso es. Estoy frozen. Bueno, pues que me quede congelado mientras se me oiga, se me oye. Sí, pues ahí seguimos. A veces ese congelado facilita que se oiga el tema. Pero yo no lo he congelado, que sepáis que sin... Pidiendo por vosotros, eso es, rezando para, por favor, que salga. Bueno, con esto yo espero que si ya cogéis y le dais un repaso bien a esta parte de la médula espinal, pues entenderéis bastante bien todo y se os organizará. Lo siguiente es el tronco del encéfalo. Vamos a meternos y hoy vamos a trabajar también ese tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo, por lo tanto, que contiene tres grandes estructuras. Tiene el bulbo raquídeo, ¿vale? Que he puesto bulbo, puente o protuberancia, que se llama lo mismo, que era metencéfalo, ¿os recordáis? El telediario Me Mete Miedo, ¿vale? Pues esto era mielencéfalo, el bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque sigue la misma estructura que la médula espinal. La sustancia blanca rodea a la sustancia gris y, por tanto, se ve mielinizado en el exterior. Por eso es mielencéfalo, se ve blanco. Esa es la idea. El puente se llama puente o protuberancia porque es un bulto que sale ahí delante porque se ha hecho una S en el tema 9, cuando estudiéis el tema 9, si lo veis la S que hace el tubo neural y la parte más dorsal de la S formará el cerebelo y la parte más ventral el puente o protuberancia, ¿de acuerdo? Que es muy intuitivo ese dibujo que se ve que hace como una S y te da idea que después una parte puede ser cerebelo y otra parte puede ser puente. Ese es el metencéfalo, por lo tanto. Y la otra estructura es mesencéfalo. Con lo cual, después del tronco ya solamente nos quedan dos grandes vesículas en el desarrollo embrionario, que serían el diencéfalo y el telencéfalo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, el tronco del encéfalo contiene esas tres grandes estructuras. Bulbo raquídeo, puente del encéfalo, puente cefálico y el mesencéfalo. Está estructurado, para seguir el orden que sigue la médula espinal, ahora en vez de llamarse asta dorsal o parte dorsal, ¿vale? Zona dorsal, zona intermedia y zona ventral, en vez de eso, como en nuestro caso, ya va curvando, ¿vale? Si fuésemos ovejas seguiría en la misma línea, pero como nosotros bipedestamos, la médula espinal va así y ya el tronco del encéfalo ya curva. Entonces, como curva a la parte que llamábamos dorsal, ahora en el puente, en el tronco del encéfalo se llama techo, ¿vale? A la zona intermedia, aquí se le llama tegmento, que aquí la zona intermedia es bastante más gorda, tegmento, y a la zona de abajo, que era ventral, que corresponde a la ventral de la médula espinal, aquí se le llama base. ¿Por qué? Pues porque está ya en esta posición y por lo tanto es el techo, nos da idea de que da hacia arriba y la base hacia abajo, así de simple. Pero es lo mismo, sigue esa estructura. Entonces pongo estructurado en techo, tegmento y base. Entonces hay dos estructuras, perdón, ¿en qué página del libro estamos? ¿Qué imagen? Chin, chin, chin. Por favor, secretaria, ¿qué página del libro estamos? ¿En la? Sí.
La 220. Podéis irlo viendo, 220, pero ahora veremos en la siguiente imagen de la presentación, fíjate, esta imagen, la del bulbo raquídeo, ¿vale? Vamos a ver. Pero antes, fijaos, antes de la 220, me parece en la página anterior, ese es el esquema del infierno, que yo digo. Ese es el esquema del infierno, que para los habitantes de Daltonia nos genera muchos problemas. Los daltónicos, imagínate como para distinguir ahí lo que hay, y además viene una cantidad de información que es una locura en esa, que es la 815, ¿era o cuál era? 8.5. La figura 8.5 a mí me parece un infierno. Entonces, yo he resumido lo importante de la figura 8.5 en esto que veis aquí. ¿De acuerdo? Si entendemos esto, ya comprendemos bastante de cómo funciona. Y con eso podemos mirar esa imagen y ver la información que nos interese nada más. Entonces, comunes. Hay dos estructuras que son comunes a las tres divisiones, al bulbo, por lo tanto, que ocupan parte del bulbo, parte del puente y parte del mesencéfalo, que son los núcleos de los nervios craneales y la formación reticular. Los núcleos de los nervios craneales siguen el mismo esquema que seguían, por así decir, los nervios espinales. Por cada segmento medular salían dos nervios espinales, ¿os acordáis? Pues aquí ya está dentro del cráneo y por lo tanto no puede estar igual, pero es la misma idea, es que en cada zona de ese tronco del encéfalo va a estar inervando y recibiendo información visceral y somática de esa zona de cuello-cabeza. Cuello-cabeza y, como os decía, las partes de soporte vital fundamentales que están en el tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo se controlan pulmón, corazón, fundamentalmente, ¿vale? Todo esto tú puedes quedarte sin corteza cerebral y, por ejemplo, el caso de la gallina esta famosa que se le cortó la cabeza y seguía la gallina andando y siguió viviendo y le siguieron alimentando durante, es un caso famoso de, que ocurrió, no, pues supongo que en Estados Unidos, que es donde ocurren estas cosas todos los lados, ¿no? Pero el caso era pues que le había cortado a la gallina, pero seguía con el tronco del encéfalo, entonces la gallina seguía con sus constantes vitales perfectamente y todos los músculos que se movían por debajo seguía con constantes vitales. Claro, la gallina no se enteraba de nada, porque no tenía cabeza, pero no le había cortado la parte del tronco del encéfalo que le permitía mantener todavía el corazón activo, los pulmones activos, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el ser humano igual puedes descorticarte, no vas a enterarte de nada, ni vas a procesar nada, ni vas a tener, pero mientras el tronco del encéfalo esté bien, lo normal es que tú puedas mantener tus constantes vitales, ¿vale? Tu pulmón funcionando, tu corazón funcionando, la presión sanguínea, todo eso, información que llega y tal, ahí está en el tronco del encéfalo. Información que os doy así de más, y para aclarar, no para liar. Entonces, fijaos, los núcleos de los nervios craneales hay que tener idea que es lo mismo que los núcleos de, los nervios espinales, que iban inervando cada zona, pero ahora en la cabeza. Los núcleos de los nervios craneales más arriba, por de las zonas y la musculatura de más arriba y las de más abajo, para entendernos. Y algunas, como te digo, la parte central de constantes vitales que se necesita mantener. Entonces, estos núcleos de los nervios craneales están organizados en columnas longitudinales fundamentalmente por el techo y el tegmento, es decir, más que en la base, por el techo y el tegmento. Eso es la información que viene en vuestro libro. No tenéis tampoco que saber muchísimo más. Con enteraros de eso ya os enteráis bastante. Y los pares craneales, porque son pares, somos bilateria, tenemos uno a la izquierda y otro a la derecha, es lo normal. Entonces, esos pares de nervios craneales, el vago, el espinal accesorio, que van a las vísceras, hay muchos que... hay muchos que reciben información visceral, unos, no todos, pero sí. Y el vago tiene el nombre puesto que muy contraintuitivo, porque es un nervio que controla muchísimo y del cual dependen muchísimas cosas, ¿vale? Que es el par 10 craneal. Pero tampoco tenéis que saber eso, tampoco te viene ahora mismo aquí y no hay que meterte más información. Lo único que sepáis que hay 12 pares de nervios craneales, cada uno con su núcleo, a donde llega la información, ¿vale?, que sustituirían a lo que sería el asta ventral y el asta dorsal de la médula espinal y la información visceral a la parte medial y la parte lateral de la zona intermedia. Eso lo sustituirían esos núcleos de los nervios craneales. Esa es la idea. Pero solamente en el tronco del encéfalo están los pares craneales del 3 al 12. ¿Por qué no están los núcleos de los pares craneales 1 y 2? Porque esos son el núcleo olfatorio, que ya veíamos que directamente de los bulbos olfatorios llevaba la información a la corteza piriforme que estaba debajo y por lo tanto está en la parte más rostral, no va a ir la información a una parte más baja,
ya está aquí, ya está, y de ahí al diencéfalo va en nada la información que llegue, ¿de acuerdo? Una parte va al diencéfalo y la mayoría del olfato va antes a la corteza, que era la corteza que estaba en la posición más baja del lóbulo temporal. Acordaos que era la parte que tenía forma de pera, debajo se veía una cinta, en mi encéfalo de plastilina se veía perfectamente que conectaba el bulbo olfatorio con la corteza piriforme, que era la corteza rinal primaria, la corteza que lleva la información, la corteza olfativa. Y el otro, ese es el par 1, y el par 2 craneal es el nervio óptico, ¿de acuerdo? Que también, como está en la parte de adelante, va a llevar la información por el quiasma óptico, ¿os acordáis? En el quiasma óptico cruzará una parte de la información, otra será, cuando estudiéis en los sistemas sensoriales veréis eso, que hay una hemirretina nasal, ¿vale? Que llevará la información de una manera y la otra hemirretina, una llevará la información ipsilateral y la otra contralateral, pero bueno, para no complicarnos, que sepáis que tanto el nervio óptico como el nervio olfatorio no están sus núcleos en el tronco del encéfalo, sino que es a partir del tercero, el cuarto, el quinto, así, hasta el 12º, ¿vale? O 12º. No 12º, por favor, no digáis 12º, que es muy bruto, pero hay grandes personalidades que dicen 12º, 11º y esas cosas. No. 11º o 12º, 12º o 12º. ¿Vale? Entonces, como veis, todos van a tener núcleos sensoriales y motores, y los sensoriales van a estar, ambos van a tener, hay somáticos y viscerales, hay núcleos que procesan información somática y núcleos que procesan información visceral, en ambos hay sensoriales y motores, ¿de acuerdo? En ambos, información sensorial y motora somática, información sensorial y motora visceral, como antes, la misma estructura que veíamos antes, ¿vale? Y que, como veis, sigue la misma estructura. Es importante seguir con ese heurístico que relaciona sensorial con dorsal, ¿vale? Y motora con ventral. ¿Lo veis? Entonces, es importante que sigamos con esa idea de chueca y, por lo tanto, sensorial dorsal. Esa es la historia. Información que llega, que sea al tronco del encéfalo, es información sensorial, información que sale de ahí y que se va hacia médula espinal y exterior, es información, por lo tanto, de proyección periférica y funcionalmente motora. Los núcleos motores, esto es otra cosa que os ponía aquí, núcleos motores viscerales, inervan músculos que están, aquí lo he obviado porque si no entra todo, que están bajo control parasimpático. Ese control parasimpático, corazón, pulmón, intestino, te lo pone ahí. Fundamentalmente, os doy ya esto, como te mencionan esto así, te van metiendo, pues para que tengáis una idea de qué significa esto, el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. No es que uno haga gracia y el otro no, sino que el simpático, por así entenderlo, es el de activación, el que nos va a hacer que nos movamos, que hagamos. Y el parasimpático es el de mantenimiento y cuidado, por así decirlo. O sea, si tú haces ejercicio, cuando te pones a correr en una carrera, te pones a correr como un loco, es el sistema simpático el que está activándote, ¿vale? Tienes todo tu sistema simpático periférico, como loco, va a coincidir con que tu glándula suprarrenal va a hacer conexión con el sistema neuroendocrino, va a hacer que liberen mucha adrenalina, estés a tope, vayas a acelerar la respiración, el pulmón, el corazón, bum, 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 bum. Luego, cuando llegas, esa recuperación, ese mantenimiento, ese parasimpático, ¿vale? La idea de dormir y relajar y controlar y tal, parasimpático. Activar y tal, o sea, mantenimiento, piloto automático, parasimpático, ¿vale? Entonces, constantes vitales mantenidas sin esfuerzo, control parasimpático. Esa es la idea. Núcleos motores viscerales, inervan músculo, control parasimpático, que es esta idea de que ese control de mantenimiento de constantes vitales está en el tronco del encéfalo. Esa es la idea. Tampoco tenemos que saber mucho más de esos nervios craneales. Y si miráis el texto, viene ahí contado y lo que sea, pero tampoco hay gran información mucho más importante. Podéis mirar lo que os preguntan del libro, pero con esto vais a haceros una idea bastante importante de cómo funciona. La otra estructura es la formación reticular. Formación reticular porque se ve como una retícula. Una retícula es una red, nada más que eso.
¿De acuerdo? Una retícula es una red, una estructura en red. ¿Por qué? Porque es una zona de conexiones de muchos circuitos muy locales, muy complejos, pero que como que se ve abarullado, como que no se ve una estructura laminada, sino nada, se ve que hay como muchas dendritas y muchos axones que están por ahí haciendo mucho, un procesamiento, por lo tanto, complejo, pero extraño y raro. Hay que está ahí como liado en redes que conectan todos con todos, muchas estructuras así, unas verticales y otras horizontales, formando lo que es una retícula. Esa es la idea de por qué se llama formación reticular. Y está bien tener la idea de que es una zona estratégica de integración de señales. O sea, que por eso esa integración hace que haya muchos circuitos locales y muchas conexiones. Ahí está, fijaos que antiguamente se hablaba y era fácil acordarse porque el acrónimo era SARA. Y SARA, que uno conozca una SARA, pues ya se acuerda fácilmente, ¿no? SARA era Sistema de Activación Reticular Ascendente, porque se creía que el sistema de activación, es decir, que va a ir a despertar tu corteza, a que tu corteza se ponga on fire, por así decir, ese que te hace, que te enteres, el arousal, que dicen en otras asignaturas de psicología, esa activación mental cortical, que pongas tu cabeza. Eso dependía, se creían antes, que era fundamentalmente de esta formación reticular y por eso era el sistema de activación reticular ascendente. Y ahora se sabe que sí, esta formación reticular es muy importante en ese sistema, pero ahora se le ha llamado sistema de activación ascendente. Le ha quitado el apellido reticular, ahora es SAA, que es mucho más soso y que todavía si tuviese una B después, pues te acordarías de los coches, los Saab o los aviones, o que es... No los conocéis, pero es así. Si vais a Suecia veréis muchos, son Saab, son coches muy buenos y motores de aviones suecos. Pero bueno, que es sistema de activación ascendente, porque se sabe que la formación reticular no es el único punto, sino que es formación reticular, más partes del diencéfalo, etcétera, etcétera. O sea que ya lo veréis en la última parte de este tema, cuando se hable de los sistemas funcionales, se habla del sistema de activación ascendente. Ahora, ¿qué es lo que es importante de aquí? Saber que son 3 columnas longitudinales en posición central, están en el dibujo, como os digo, de la página 218, ¿será? ¿No? 218, sí, la siguiente era 220, pues esta digo de 218. La 218 en la 8.5, figura 8.5, en ese dibujo del infierno. Para mí, para los habitantes de Daltonia, eso tiene una cantidad de colores que vosotros lo distinguiréis, yo no me entero de la misa a la mitad. Pero son 3 formaciones, tres columnas verticales que atraviesan las 3 zonas, por lo tanto hay formación reticular en bulbo, formación reticular en puente, formación reticular en mesencéfalo, como los núcleos de los nervios craneales, ¿vale? Que atraviesan las tres estructuras y que están en posición central, muy cerca del centro de todos los lados. Del centro, quiero decir, como izquierda a derecha y arriba a abajo también. De las 2 zonas, en una posición muy central, están las 3 columnas. Quedaos con eso. Que sepáis que modulan muchos circuitos locales de los núcleos de los nervios craneales. Es decir, los núcleos de los nervios craneales, por cierto, no os lo dije antes, tanto se forman circuitos locales en la médula espinal entre las neuronas somáticas que llevan información sensorial somática y neuronas que llevan que mueven y que por lo tanto son motoras somáticas, también se forman circuitos locales. Ese circuito local de reflejos, que son reflejos medulares, esa información no llega más arriba. Cuando llega el médico y te da con el martillito debajo de la rodilla, te activa el tendón rotuliano, esa información llega a la asta ventral de la parte que inerva esa parte de tu cuerpo, ¿vale? De la parte de la médula espinal, el segmento medular que inerva esa parte de tu cuerpo y hace sinapsis directamente con las motoras del asta ventral que inerva esa parte de tu cuerpo y automáticamente da el sin que tu cabeza controle nada. Por eso se te mueve, se me mueve sola la pierna. No se te mueve sola la pierna, son reflejos medulares. Hay muchísimos más reflejos medulares que estudiaréis con los sistemas efectores, me parece, ¿vale? Que nos hacen mantener un vaso sin que se nos caiga, etcétera, etcétera. Son reflejos continuamente que ante una presión así automáticamente va. Esos son reflejos que se hacen sinapsis hay unos que son monosinápticos, que solamente es una sinapsis, y otros que tienen alguna interneurona en medio conectándolos, pero que no salen de la médula, por lo tanto, son a nivel completamente inconsciente, automático y que nos sirven para mantener posturas. Esos lo tenía puesto aquí, que forman circuitos locales
reflejos, ¿vale? Y entre las viscerales, tanto las somáticas como las viscerales, perdón, sensoriales y motoras, también forman circuitos locales, pues para eso, para mantener información de cómo está esa víscera y respuesta para que esa víscera esté como debe estar, ¿de acuerdo? Entonces, esa información también muchas veces se forma en circuitos locales de ahí, sin que la información vaya ya a otro lado. Eso es que tengáis esa idea nada más de que eso es así. Entonces, aquí igual, esos núcleos motores que hacen, pues hay muchas neuronas que forman parte de la formación reticular que también modulan, es decir, sinaptan con esos núcleos somáticos y viscerales, motores y sensoriales para hacer circuitos locales, para que esos circuitos locales entre esos núcleos que pues se hagan en el tronco del encéfalo sin salir. Ahí está la formación reticular, tocando las narices y modulando un poquito la información que hay ahí, ¿vale? De los núcleos de los nervios craneales. Y otra información que tenéis que saber en cuanto a la formación reticular, que tiene interneuronas, es decir, neuronas que conectan con neuronas sin salir de la formación reticular, y neuronas de proyección que van a salir a otros más lejos, incluso, fíjate, del sistema reticular ascendente. De hecho, para activar el arousal y la actividad de tu corteza, pero es una activación general, por así decir, de toda tu corteza. Ese momento que notas que la cabeza está, que te notas de repente que tienes más capacidad perceptiva y más, es que te ves despierto. Ese despertar es por ese sistema de activación ascendente. Y la formación reticular ahí manda axones que, como pone aquí, con amplio rango de distribución, que van a conectar con grandes partes, por ejemplo, de la corteza, que porque es una activación general, no es una activación concreta, ¿vale? Que te va a dar una sensación concreta porque va al área sensorial que procesa la información táctil, por ejemplo, de la mano, ¿no? Eso es una información concreta, sensorial, que va ahí. No, la activación es como poner a esto dispuesto a estar pendiente de todo, atento a cualquier cosa que salga por un lado, lo captas, lo sientes. Esa activación es la propia de ese sistema de activación ascendente y, por lo tanto, las neuronas de proyección de la formación reticular van a amplias zonas, ¿vale? Las interneuronas, sin embargo, tenéis que saber que hay de dos tipos. Interneuronas de axón corto e interneuronas de axón largo, que son como, por eso he puesto este igual significa como las segmentales de la médula espinal, las de axón corto, que no salen del segmento, es decir, tocan con aquí, y las de axón largo son como las propioespinales, porque van a conectar, como os he dicho, atraviesa las tres estructuras. Pues imaginaos una parte de la formación reticular que está en la parte baja, la parte más caudal del bulbo raquídeo, y una que está en la parte más rostral del mesencéfalo. Pues hay una neurona que conecte ambas dos y esa sería una neurona interneurona porque no sale de la formación reticular, pero de axón largo porque va a conectar estructuras lejos, ¿entendéis? Entonces son como las propioespinales, eso os dicen en vuestro libro. Las de axón corto son como las segmentales de la médula espinal, las de axón largo como las propioespinales de la médula espinal. Otra parte más que conviene saber, y más porque sois psicólogos, o vais a serlo, perdón, psicólogas, vosotras psicólogas. Los psicólogos, no sé si tendría algún psicólogo. Sí, mira, tengo a Víctor, hombre, Víctor está ahí, es que le veo aquí, pues para un chico que tenemos, espero que habrá alguno más, ¿no? Bueno, pues, alguno habrá, Loreto no es chico, Gary, supongo que es probable que sea chico, ¿no? Que no sé, es que hay algunos nombres que yo no... Y Andrei también, ¿no? Santiago, que soy yo. ¿Vale? Gary, ¿ves? ¿Ves? Gary, claro. Es que Gary, yo conozco el juego de Gary, que era un chico, pero Gary Halliwell era una de las Spice Girl, ¿no? Fíjate. Muy bien, perdona, Gary. Bueno, que seáis lo que queráis. Me da exactamente igual. Quiero decir, la mayoría sois mujeres aquí. Lo que quería deciros es que lo último que hay que saber de esta formación reticular es que algunos autores incluyen dos zonas que decía que las psicólogas, las que seáis psicólogas, debéis, esto os vais a hartar de ver en muchas asignaturas que hablan de el locus coeruleus, ¿vale? El locus coeruleus es LC, la abreviatura, y los núcleos del RAFE, ¿vale?
Fijaos, locus coeruleus significa, algunos autores incluyen estos dos núcleos, locus coeruleus y un conjunto de núcleos, que son los núcleos del RAFE, no son uno, sino que hay un montón, los incluyen dentro de la formación reticular, pero solo algunos autores, ¿vale? Entonces, eso significa que hay otros autores que no los incluyen. Entonces, que sepáis, además la ciencia, chicos, evoluciona. A lo mejor dentro de unos años ya han decidido que no, o que sí, como Plutón, que ahora no es planeta y cuando yo lo estudié sí, eso era. O como las leyes de Mendel, que hasta hace 2 años eran 3 y ahora son 2. Eso es así, ¿no? La ciencia evoluciona. Somos minoría, Víctor, minoría, eso es. Pero bueno, la minoría también es importante, hay que tener en cuenta toda la diversidad. Locus coeruleus, importante digo para las psicólogas y para Víctor. Para las psicólogas y para Víctor, que sepáis, y para Andrei, que también estaba por ahí, que el locus coeruleus es importante porque es la zona donde están los somas de las neuronas que utilizan un neurotransmisor muy importante para el correcto funcionamiento de la actividad mental y que muchas patologías, la mayoría de patologías que cursan con alteración de neurotransmisión, están implicados las 3 principales monoaminas que hay en el cerebro, son la noradrenalina, que los somas de las neuronas noradrenérgicas son las que están formando el locus coeruleus, ¿vale? La serotonina, que son los núcleos del RAFE, los que fabrican la serotonina y por lo tanto los que llevan la serotonina a todas las partes del encéfalo donde es importante. Sabéis que el gran psicofármaco es el Prozac, es el mayor éxito, ¿no? Los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿vale? Entonces, y también están luego la dopamina, que son el área tegmental ventral y la sustancia negra, que las veremos un poquito más adelante. Entonces, esas zonas, acordaos y hacer especial hincapié porque los psicólogos debéis saber que la regulación de esas 3 monoaminas, que una además influye en las otras, es decir, la serotonina modula también la noradrenalina y la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, es decir, todas interactúan, esas 3 monoaminas están implicadas en depresión, trastornos del estado de ánimo, por lo tanto manía también, depresión, trastornos bipolares, trastorno, ¿cómo se dice? No se dice, pobrecita. Esto, ansiedad, trastornos de ansiedad, de pánico, tal, fobias, todos estos también están implicadas las monoaminas, las psicosis están implicadas las monoaminas, el Parkinson también están implicadas las monoaminas, es decir, hay grandes que vais a tener mucho conocimiento de enfermedades mentales y, por lo tanto, con importancia para los psicólogos y en psicofarmacología, etcétera, etcétera, tendréis que oír hablar de esto muchas veces. Bueno, pues esto, el locus coeruleus, que es un núcleos pequeñitos y que se llama coeruleus porque parece de cera y tiene un color azulado, entonces el primero que lo vio es que es así, la gente tiene esa idea. Lo ve que parece locus, es lugar en latín, ¿vale? Acordaos de un locus en un cromosoma, es una posición concreta, locus. El plural de locus es loci. Entonces, locus coeruleus es lugar que parece de cera, lugar ceroso, ¿de acuerdo? Y que es donde se fabrica. Aminas biógenas, eso es, sí. Y los núcleos del RAFE, o RAFE, a veces lo dicen RAFE, RAFE significa sutura. Estos núcleos del RAFE, fijaos, están justo en la unión, por eso se llama sutura, que está entre la mitad derecha y la mitad izquierda del tronco del encéfalo. En esa línea media, justo veis, mirad aquí, estos son núcleos del RAFE, ¿lo veis? Estos son unos núcleos del RAFE que están en el bulbo, en este caso. Pero los núcleos del RAFE, hay núcleos del RAFE en el núcleo, igual que la formación reticular, por eso sí tiene una cierta lógica que los núcleos del RAFE sí puedan estar incluidos aquí, porque sí atraviesan las 3. Hay núcleos del RAFE en el bulbo, hay núcleos del RAFE, como veis, en una parte más rostral del bulbo, que es este corte, en una parte más caudal del bulbo, que está aquí, también en el puente, también en el mesencéfalo, todo en el RAFE, en esa sutura, veréis estas manchas de este color y te pondrán una señal que te ponga núcleo del RAFE, ¿vale? Del RAFE o RAFE, que están ahí. El locus coeruleus no está ahí, está más a un lado, pero también lo veremos. Entonces, fijaos, comunes a las 3 estructuras no tenemos que ver nada más. Vamos a ver ya de cada una en los 15 minutitos o 10 minutitos que nos quedan, porque luego tendrá que conectar Ricardo, aunque está en su casa, ¿no? Bebo un poco de café para aclararme la garganta. Vamos a ver lo importante del bulbo raquídeo, lo más interesante. Aquí veis los cortes del bulbo raquídeo y veis lo que os he puesto
que os he puesto 3 de cada uno, os he puesto, voy a poner esto aquí, lo más importante que hay en el techo, lo más importante que hay en el tegmento y lo más importante que hay en la base, ¿vale? En el techo lo más importante es el núcleo de las columnas blancas dorsales, que son aferencias somáticas. ¿Os acordáis? Las columnas blancas dorsales eran las que llevaban en los axones de las neuronas sensoriales que estaban en el ganglio de la raíz dorsal y que iban hacia el tronco del encéfalo. Pues por ahí llevan y mandan ya en el bulbo raquídeo, siguen esas columnas blancas dorsales y entre medias hay unos núcleos en los que algunos paran y se procesa esa información y sigue más para arriba. Por lo tanto, son aferencias somáticas. Forman el llamado fascículo delgado y cuneado y decusan, es decir, cruzan la línea media y forman el lemnisco medial. El lemnisco significa cinta, ¿vale? Entonces es una parte, ya está empezando aquí, esa parte que va por el exterior ya empieza a internalizarse. Por eso del exterior en el bulbo ya empieza a mandar información a un cableado que va a ir por el medio, que es el lemnisco medial. Ya empieza con sustancia blanca a ir por el centro, en ese paso del exterior al interior. ¿De acuerdo? En el tegmento está el núcleo de la oliva inferior. Si vemos... Uy, ¿qué he hecho yo aquí? Quita. No, esto es. Si vemos la imagen que teníamos en la anterior, vemos aquí los núcleos de la oliva inferior. ¿Lo veis aquí? Estos son los núcleos de la oliva inferior. Esa es la idea. Y estos son los fascículos delgado y cuneado. Cuneado porque tiene forma de cuña. Ya está. No es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero que tampoco hay que tener mucho control de ahí. Fijaos, la oliva inferior, yo he puesto aquí con CERG y es un error porque el teclado tiene la V al lado de la C. Entonces quería poner que convergen y me salió una C. Que yo el otro día estaba comiéndome el coco diciendo, ¿qué quería yo poner aquí? Con CERG. Y alguno me dijo, a lo mejor querías poner convergen. Digo, ya está, es verdad. Y míralo. Y es que el teclado, así como, fíjate, si fuese en el móvil, que ahí sí que me equivoco dando a la de al lado, pero en el teclado de aquí, qué pato soy. Convergen señales sensoriales y motoras y transmite al cerebelo control motor. El cerebelo ya sabemos por la PEC2 que además de estar implicado en el control motor, está implicado en la regulación de conductas afectivas o agresivas también, ¿no? Pero lo que todo el mundo sabe desde siempre es que es muy importante para programaciones motoras, fundamentalmente para programaciones. ¿Vale? Para ese apriétate tú, ahora, relájate tú, ahora. Eso, el cerebelo es muy importante en esos programas de coordinación motora fuerte. Entonces, claro, tiene que llevar información sensorial y motora para elaborar esos programas. Pues ahí los núcleos de la oliva inferior convergen informaciones de mucho tipo y envían esa información al cerebelo, ¿vale? Para que el cerebelo haga muy bien esos programas motores. En la base están las pirámides vulvares. Acordaos que son columnas blancas también, que aquí se llaman pirámides, y luego ya en la médula se llaman columnas blancas ventrales, ¿vale? O laterales. Estas columnas de la base en el cerebelo se llaman pirámides. Acordaos de la famosa decusación piramidal, que se da en la evolución, se da en el paso de peces a anfibios, cuando los anfibios tocan tierra y necesitan, para huir del depredador, acordaos de esa imagen que veíamos el cuatrimestre pasado, necesitan mover la musculatura contraria, del lado contrario, y por eso al final la evolución hizo que viviesen más los que tenían esa decusación y hacían que las fibras motoras cruzasen al otro lado. La información, como es en la base, es lo mismo que la ventral de la médula espinal, va lo mismo la base a la ventral y por lo tanto es fundamentalmente cableado con mucha importancia motora, ¿de acuerdo? De tractos del córtex, de la corteza, a la médula espinal. Por lo tanto, información descendente de proyección periférica y funcionalmente motora, ¿vale? Lo tenemos claro que es ahí lo que va fundamentalmente. El puente, fijaos, en el puente ya se veía que el puente se separaba en la parte del metencéfalo que separa puente y cerebelo. Y entre medias estaba el cuarto ventrículo. Veíamos ese hueco, si dejábamos descolgar en el encéfalo de cordero un poquito el cerebelo, veíamos el hueco que había entre los pedúnculos cerebelosos, que era el cableado que lleva información al cerebelo y saca la información del cerebelo hacia el resto del sistema nervioso central. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que ya por narices todo el cableado que venía por detrás ya tiene que internalizarse. Por eso el puente tiene esa protuberancia gorda, porque la base se ensancha mucho, porque todo el cableado ya se va a meter por ahí, gran parte del cableado que va a ir hacia arriba
y que va a venir de arriba hacia abajo. Todo ese cableado, por lo tanto, va a hacer que el techo ya del puente no sea, es decir, sea el cuarto ventrículo y el cerebelo, o sea, no tengas en el puente techo, como veis aquí ya solo tiene tegmento y base. ¿De acuerdo? El cuarto ventrículo es este hueco que veíamos aquí. En el dibujo que venía del bulbo raquídeo se veía en el corte más superior del bulbo raquídeo, se veía un cuarto ventrículo gordo. En el puente aquí, el corte que hacen del puente ya es muy adelante y ya el cuarto ventrículo está más cerradito, pero es lo mismo. ¿De acuerdo? En el tegmento, importante aquí está el locus coeruleum. Mirad dónde está el locus, ¿vale? Pero veis que también sigue habiendo núcleos del RAFE. ¿Veis aquí, justo en el RAFE? Aquí, ¿lo veis? Esto es un núcleo del RAFE central superior. ¿Veis que sigue habiendo núcleos del RAFE en esa estructura? Por eso se llama RAFE, ¿de acuerdo? También mencionan en el libro núcleos parabraquiales con información visceral, por lo tanto al hipotálamo fundamentalmente, y núcleo del lemnisco lateral que lleva información de vía auditiva. Mucha información viene por ahí. Importante para vosotros, para el resto de vuestra vida, que ahí está el locus coeruleus. ¿Veis aquí? Yo no lo veo, pero se supone que aquí tiene que haber una mancha azulilla que es el locus coeruleus, ¿vale? El lugar ceroso. Y en la base, fijaos, es la base del puente, que es lo que había entre medias de todo el cableado que baja y que vienen los pedúnculos cerebrales, digo cerebelosos, a meterse, y viene de los pedúnculos cerebrales información de cableado a bajar hacia la médula espinal, hacia bulbo raquídeo y médula espinal, ¿vale? Por lo tanto, es ese bulto de sustancia blanca que entre medias de esa sustancia blanca hay algunos núcleos. ¿Y esos núcleos cómo se llaman cuando están en el puente? Núcleos pontinos. Tampoco tienen mucha imaginación, ¿eh? ¿Dónde están los núcleos pontinos? En el puente. Fíjate, del córtex llevan información del córtex al cerebelo. Eso es, procesan información del córtex al cerebelo para ir a esos tractos que forman los pedúnculos cerebelosos, ¿vale? Y tractos descendentes del córtex, es decir, que atraviesan, por lo tanto, van a ir tronco del encéfalo abajo hacia bulbo y médula espinal, y los pedúnculos cerebelosos que llevan información del cerebelo a otras zonas del sistema nervioso central. Esa es la base fundamental. Y luego ya en el mesencéfalo, fijaos que nos queda ya lo último, en el mesencéfalo, que aquí vienen dos cortes distintos del mesencéfalo, ¿veis? Las dos judías gordas aquí es que se ven, en la rata se ven más pequeños, en el ser humano probablemente sea más así. Es la sustancia negra. Dicen en vuestro libro que tiene pars reticulata, pars compacta, pero no os dice nada, con lo cual tampoco tenéis que saber nada de ello. Lo más importante que hay en el techo, los colículos. ¿Os acordáis que se veían los colículos en el techo? Era la parte más dorsal del mesencéfalo, por lo tanto, ahí los colículos. Inferiores, ¿os acordáis? Información auditiva, esas almohadillas que había debajo de los glúteos que parecía información auditiva. Superior, información visual. Pero además de visual, en el ser humano, en la oveja es fundamentalmente información visual, el ser humano también tiene integración sensorial variada y un tracto descendente de control motor. Tampoco hay que saber que que tienen una información más compleja, pero la idea de colículo superior, visión, colículo inferior, auditivo, información auditiva, esa ya la tenéis desde que hicimos la disección. En el tegmento está la sustancia gris periacueductal del cuarto ventrículo al tercer ventrículo, que está en el diencéfalo separando los dos hipotálamos, va el acueducto de Silvio, ¿vale? Ese acueducto que, fíjate, se estrecha, en los casos de hidrocefalia, por ejemplo, tienen muy estrecho eso y eso hace que el líquido cefalorraquídeo no vaya bien y se te inflamen los ventrículos, ¿no? Con ellos. Entonces, fijaos, la sustancia gris periacueductal es importante, integra información diversa, neuroendocrina, tal, pero sobre todo es importante para el control del dolor. O sea, es una zona importante para la anestesia, para que provoquen anestesia. Luego te mencionan el núcleo rojo, que simplemente te dicen que es rojo porque tiene mucho hierro esas neuronas y tampoco te dicen nada más. Por cierto, a ver si va a ser ya la hora y probablemente sea ya la hora porque el reloj iba atrasado. Y importante aquí, sustancia negra y área tegmental ventral, chicas, que es los que fabrican la dopamina, ¿vale? 8, nos vamos a ir. Adyacente, importante, circuitos de refuerzo, de recompensa, que conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens en el céfalo anterior. Esa idea. En la base, los pedúnculos cerebrales, que veis aquí estos pedúnculos cerebrales, que veíamos que eran como los muslos del Kentucky Fried Chicken al lado, justo en la parte del final, eso decía yo en la disección, ¿vale? Os lo digo para recordarlo. Si ahora miráis la disección, pues veréis que todo esto va cuadrando y yo espero que os haya servido para que el próximo día nos metamos con el diencéfalo, que está un poquito más adelante.
Chicos, os dejo y hasta el próximo día. Si los del 6 no me habéis dicho nada, decídmelo. Y si me lo habéis dicho y tenéis ya los archivos, pues nada. Os voy a dejar que tiene que entrar aquí, supongo, Ricardo. Un beso a Ricardo, que se ponga bueno si está malo y esas cosas. Chicos, hasta la semana que viene. Vendré aquí, o sea que podréis ver